Hola chicos, bueno, como ya habíamos visto anteriormente, tenemos 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cuando nosotros obtenemos las razones trigonométricas lo hacemos mediante estos de aquí. Yo sé que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, que en la clase les había dicho que era co con hielo, coseno k con hielo, tangente coca. Cotangente, secante y cosecante vienen siendo al revés, es ese switch que les había mencionado. El cotangente hace switch con el tangente y en lugar de ser coca, pues va a ser caco. Secante hace switch con coseno y sería HK. Y cosecante sería HCO. Hacemos ese switch. Muy bien, entonces, cuando yo tengo las razones trigonométricas, puedo encontrar el valor de los ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo? En este caso sería A y B, siendo ese el ángulo de 90 grados, porque recuerden que un triángulo rectángulo, su característica principal es que tiene un ángulo recto de 90 grados, que en este caso yo le llamé ángulo C. Cuando yo tengo las letras en mayúsculas se refieren a los ángulos, mientras cuando tengo las letras en minúsculas se refieren a los lados. Por lo general yo voy a acomodar, ¿sí?, los lados justamente enfrente de su ángulo. Si este es el ángulo A, ¿sí?, podemos ver, este es el ángulo A, enfrente de él estaría el lado A. Si este es el ángulo C, enfrente de él estaría el lado C. Si este es el ángulo B, justamente enfrente de él estaría el lado B. Y como ahorita lo habíamos dicho, CO se refiere a cateto opuesto, CA se refiere a cateto adyacente y H a hipotenusa. Entonces, para el seno del ángulo A, ¿sí?, aquí lo puse, el ángulo A, este es el ángulo A. Para el seno del ángulo A, ¿quién es el cateto opuesto? Cateto es el lado. ¿Quién es el lado que está enfrente de él? Justamente enfrente de él se encuentra el lado A. Entonces, cateto opuesto sería aquí, en este caso, A. Entre H es la hipotenusa, y la hipotenusa es el lado más largo de mi triángulo. ¿Y cuál es el lado más largo de mi triángulo? En este caso sería C. A entre C. Muy bien, ahora, para ver el coseno del ángulo A. El ángulo A es este de aquí, y me dice que es cateto adyacente, es el lado que está a un lado de él sin ser la hipotenusa. Entonces, esta es la hipotenusa, por lo tanto, este de acá sería el lado del cateto adyacente. Y la hipotenusa sería el mismo, sería C. La tangente es coca, cateto opuesto al que está enfrente, entre el cateto adyacente que está a un ladito de él. A entre B. Y para las tres de abajo pues están muy sencillas. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que son lo contrario a esta. Por ejemplo, cotangentes, lo contrario sería B entre A. Secante sería al revés de esta, C entre B. Y cosecante sería al revés de esta, C entre A. Estos son para el ángulo A. Cuando yo lo veo desde el ángulo B, cambia la perspectiva, cambia quién es cateto opuesto, cambia quién es cateto adyacente. Entonces, viéndolo desde aquí de arriba, el ángulo B, ¿quién sería el lado que está enfrente a él, que es el cateto opuesto? El cateto opuesto en este caso sería B. Y el cateto adyacente, ¿quién sería? El que está a un lado de él sin ser la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, el otro lado que está al lado de él sería A. Aquí, para el ángulo B, el cateto opuesto sería B y el cateto adyacente sería A. Seno del ángulo B. Cateto opuesto, B. Entre hipotenusa, C. Coseno del ángulo B. Es cateto adyacente, A. Entre C. Entre la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto, B. Entre cateto adyacente, A. Para estos tres de abajo, pues hacemos lo mismo, son el switch cotangente, switch con tangente. Si tangente es B entre A, este es A entre B. Secante es la contraria de coseno, si este es A entre C, pues este sería C entre A. La contraria del switch con seno, que sería C entre B.
Bueno, chicos, hay algo también que se llama cofunciones, y las cofunciones son aquellas que son iguales entre un ángulo A y un ángulo B. Por ejemplo, el seno del ángulo A es A entre C, mientras que el coseno del ángulo B es A entre C. Estas dos son igualitas. Por lo tanto, a partir de eso yo puedo decir que el seno del ángulo A es igual al coseno del ángulo B. También puedo decir que el seno del ángulo B es igual al coseno del ángulo A. Entonces, si yo le pongo aquí coseno del ángulo A es igual al seno del ángulo B. Ahora, aquí abajo con la tangente y con la cotangente pasa exactamente lo mismo. Estas dos son iguales. Hay un cruce, ¿verdad? Aquí son iguales. A entre B, A entre B. Tangente del ángulo A es igual a la cotangente del ángulo B. Y también puedo decir que la cotangente del ángulo A es igual a la tangente del ángulo B. De igual manera, con estos dos de abajo pasa lo mismo, C entre B, C entre B. Secante del ángulo A es igual a la cosecante del ángulo B. Y la cosecante del ángulo A es igual a la secante del ángulo B. Ok, vamos a hacer esta tablita. En la función trigonométrica nos dan la función, en este caso cotangente, y su ángulo. Vamos a suponer que este es el ángulo A. El ángulo A y el ángulo B vienen siendo ángulos complementarios, porque la suma de los dos ángulos agudos de ese triángulo rectángulo siempre nos debe de dar 90, porque ya teníamos un ángulo C de 90 grados, y recuerden que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre da 180. Entonces, por lo tanto, la suma del ángulo A y del ángulo B nos debe de dar 90 grados. Por lo tanto, son ángulos complementarios. En este caso nos piden encontrar ese ángulo complementario. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto me falta? Si yo tengo 51, ¿cuánto me falta para llegar a 90 grados? ¿Sí? Los ángulos complementarios, recuerden que son 90 grados. Entonces lo único que tendría que hacer es una resta. 90 menos 51. 90 menos 51 nos daría 39 grados. El ángulo B vale 39 grados. Hago lo mismo para este coseno de acá, coseno de 58 grados. Bueno, 58 es mi ángulo A. ¿Cuánto me falta para el ángulo B para llegar a 90? 90 menos 58, esto es igual a 32 grados. Ahora en el cosecante acá también tengo lo mismo, el ángulo A, ¿cuánto me falta para 90? El ángulo B, 62. 90 menos 62. ¿Cuánto sería lo que me faltaría? En este caso serían 28 grados. Y en la secante, aquí tengo 72. ¿Cuánto me falta para llegar a 90? 90 menos 72 sería igual a 18 grados. Estos son los valores del ángulo B, que es el complementario. En la tercera columna me pide encontrar su cofunción. La cofunción es encontrar esa función que es lo mismo, ¿sí?, que la cotangente del ángulo A. Habíamos dicho que la cotangente del ángulo A es igual a la tangente del ángulo B. Entonces la cofunción sería tangente del ángulo B, que vale 39 grados. Yo ya sé que la cotangente de 51 grados es igual a la tangente de 39 grados. Coseno de 58 grados. ¿Cuál es su cofunción? Coseno del ángulo A. Aquí está. Coseno del ángulo A es igual al seno del ángulo B. Seno del ángulo B, 32 grados.
Coseno de 58 grados es igual al seno de 32 grados. Cosecante de 62. Aquí está cosecante del ángulo A es igual a la secante del ángulo B. Esta sería secante de 28 grados. Y la secante de 72 grados, secante, nos vamos a buscar la secante del ángulo A. La secante del ángulo A es igual a la cosecante del ángulo B. Esta sería cosecante del ángulo B de 18 grados. Y pueden hacerlo con su calculadora y pueden comprobar que este valor, si lo usamos en la calculadora, cotangente de 51 va a ser igual a tangente de 39 grados. De igual manera, el coseno de 58 va a ser igual al seno de 32. Cosecante de 62 va a ser lo mismo que el secante de 28 grados. Y la secante de 72 es igual a la cosecante de 18. ¿Y cómo puedo hacerlo con mi calculadora? Muy bien. Para poner aquí las razones trigonométricas en una calculadora, yo tengo tres teclas aquí, sin, cos y tan. Sin se refiere al seno, cos al coseno y tan a tangente. Y me van a preguntar, ¿cómo vamos a encontrar estas tres de abajo, la cotangente, secante y cosecante? Bueno, estas se llaman funciones inversas. Yo les había dicho que la cotangente era lo contrario de la tangente. Para yo encontrar la cotangente puedo utilizar esta función inversa. Poner 1 entre la tangente de ese ángulo. Para la secante, le habíamos dicho que era lo contrario del coseno, entonces yo voy a poner 1 entre coseno del ángulo. Y para la cosecante es lo contrario al seno, entonces yo pondría 1 entre seno del ángulo. Vamos a intentarlo con esta de aquí. Cotangente de 51. Cotangente sería 1 entre la tangente del ángulo. El ángulo es 51. Entonces yo tendría que poner en mi calculadora 1 entre la tangente del ángulo. El ángulo es de 51. 51 tecla grados, 51 grados. Y eso es igual a 0.8097. Voy a tomar en cuenta solamente los cuatro decimales. 0.8097. Los primeros 4 números de las decimales. 0.8097 es cotangente de 51 grados. Para la tangente de 39 grados, que es la cofunción de la cotangente de 51, nos debe de dar lo mismo, 0.8097. ¿Cómo lo vamos a poner en nuestra calculadora? Simplemente voy a buscar la tecla tan, 39, tecla grados, eso es igual a 0.8097. Para la cosecante de 62 grados, no tengo en mis tres teclas sin, cos, tan, cosecante. Pero voy a hacer lo mismo. Yo sé que la contraria a esta es el seno. Entonces yo voy a poner 1 entre sin de 62 tecla grados. 1 entre sin 62 grados. Eso es igual a 1.1325. Esa es mi razón, esa es mi función trigonométrica. Quiere decir que esto debe ser igual a la secante de 28 grados. 1.1325 es cosecante de 62. Vamos a ver cuánto es secante de 28. Secante tampoco no la tengo en mis tres teclas. Lo único que tendría que hacer es poner 1 entre la contraria a la secante. La secante viene de la contraria del coseno. Entonces voy a poner 1 entre coseno de 28 tecla grados. Y eso es igual a 1.1325. Es el mismo valor que nos dio la cosecante de 62 grados. Quiere decir que estamos en lo correcto, que es su cofunción. Muy bien. Ahora ustedes en su casa van a practicar y van a hacer esta tablita. Van a encontrar el ángulo complementario, que vendría siendo el ángulo B de esa función trigonométrica. Si yo tengo cotangente de 43 grados, recuerden que el ángulo complementario sería el ángulo B. ¿Cuánto me faltaría para llegar a 90 si tengo 43? Y la cofunción sería encontrar cuál es la cofunción de la cotangente respecto al ángulo B. Cuando yo lo encuentre, voy a tener que comprobar con mi calculadora cuál es la función trigonométrica de cotangente de 43
¿Y cuál es la cofunción que obtuve? Para verificar que ambos valores sean los mismos.